Señoras y señores, bienvenidos de nuevo a Magazine Espectacular. Como siempre, le traemos grandes artistas colombianos, también internacionales, y esta vez tenemos a Leonardo Gómez. Normalmente cuando va a cobrar sus millones que se gana, sale en el cheque Leonardo Gómez, cheque de gerencia, o cuando va a votar, pero vamos a decir que más adelante nos va a decir artísticamente cómo se llama. Recuerda que estamos como siempre de lunes a viernes en Magazine Espectacular en www.cadenaradiallalibertad.com.co. Hace clic en nuestra app de Radio Tropical 1040M y nos sintoniza de lunes a viernes de 6:30 de la tarde a 7 de la noche. Los que no les gusten las redes digitales y tengan su radio normal, 1040 AM, Radio Tropical, nuestra emisora con más de 60 años al aire. Y la gente que nos ve, nos escucha en nuestras plataformas digitales de X, www, en X estamos como Alex Lewis, LEW, y de puntico S, 8 en número, es un X o un Twitter llamado antiguamente Alexander-al-piso Lewis o M-al-piso espectacular. Tenemos 3X o 3 Twitters. En Instagram, Alexander Lewis 68 en número y Magazine Espectacular. En YouTube, Alexander Lewis y Magazine Espectacular. Y en Facebook y los fanpage de Facebook, Alexander Lewis y Magazine Espectacular. No tenemos pérdida. Ahí no nos perdemos. Ya TikTok, Telegram y todo, ya con esto basta. Ya para que nos sigan en todas nuestras redes digitales. Y también eh, los invitamos a que como es esta entrevista, no solamente con Leonardo Gómez, la veamos aquí en nuestras redes, sino en República Dominicana con el Centro Multimedia Cigüeyano, que es nuestra casa digital allá, en la Brecha Dorada, que es nuestra revista digital allá, y tenemos una aquí en Barranquilla dirigida por Silvia Bolaño, y también tenemos www.globalnewscenter.com, nuestro portal web, dirigido por Andrea Guerrero en República Dominicana. En Cancún, México, está Su López con su plataforma digital Dimensión Total. En Miami, mi corresponsal y pupila de Magazine Espectacular, María Teresa Palacio, y otra pupila también es Claudia Tobarte, allí es en Filadelfia, Nueva York. Y nuestros amigos y colegas que están en el estado de la Florida, Alfonso Gualdrón, Rubén Darío Acuña y Jorgito Socarrás. En Cali está don Juan Sebastián Mojica Echeverría. En África y París, Antonio García Guzmán. En Bogotá, cuatro pupilos, Gloria Moreno, Georgina Salazar, Andrés Flete, Carlos Pérez Jr. y dos colegas que siempre nos apoyan en nuestras reproducciones, Kiki Carrillo y Ramón Soto. En Barranquilla, el grueso de los periodistas de Magazine Espectacular que han pasado en estos 18 años, estimado Leonardo, Janet Gómez, Leonardo, está César Charris Pizarro, está Sharon Martínez, está Ronald Polo Soto, Liliana Gutiérrez, Vanessa Miranda, Marianela Torrado, Aisha Suñol, David Lascano Romero, etcétera, etcétera, etcétera. Leonardo Gómez. ¿Dónde nace Leonardo Gómez? ¿Cuántos años tiene? En la música, ¿cuántos años lleva? ¿Quién en su vida influyó para que la música llegara a su vida o simplemente fue un bendecido de Dios? Bienvenido, Leo, a Magazine Espectacular. Muchas gracias, Alex. Bien, yo nací en el año 72. Este año cumpliré 52 años, todavía tengo 51. Eh, yo me inicié en la música, digamos, de ¿Dónde naciste? manera... Disculpa, Leo. Dime, ¿Dónde naciste? en Bogotá, Bogotá. Bien. Cachaco. Y comencé con la música como a los 16 años, de manera aficionada.
pero digamos el momento en que yo me empecé a dedicar a la música profesionalmente, considero cuando ya pude vivir de la música, y eso lo recuerdo muy bien, tenía 26, 27 años, y Ujú. empecé con un proyecto de música de los Andes colombianos y música llanera que llamaba Guafa Trío. En ese momento empecé yo a desempeñarme como músico profesional, y en el año 2002 fundé este proyecto que se llama Alecuma, que inicialmente empezó siendo un colectivo de artistas que reunía básicamente músicos y cantadoras tradicionales del Pacífico colombiano con cantadoras del norte del Caribe colombiano. Y unidas un poco por Oye, un pero qué sonido, fusión tan chévere, Leonardo. sí, ese álbum se llamaba Muy ancestral. sí, sí, teníamos sobre todo por las grandes maestras que estaban en ese álbum estaba la maestra bullerenguera Etelvina Maldonado, que ella nació en Santana, Bolívar, estaba la maestra Martina Camargo de San Martín de Loa, que afortunadamente sigue activa y tenemos Martina para un buen rato. Estaba también la cantadora chocuana Gloria Perea, y la cantadora de Guapicauca, Benigna Solís. Estas 4 cantadoras se reunieron en un solo álbum, acompañadas por Freddy Enríquez en el piano y Leonardo Gómez en el contrabajo. Freddy Enríquez y yo hicimos los arreglos instrumentales. Era un grupo con un sonido mucho más, digamos, contemporáneo, más hacia buscando algunos colores más hacia el jazz latino, hacia la música africana. Y ese proyecto fue transformándose paulatinamente. Cuando me preguntaba sobre mis maestros, creo que además de estas 4 grandes cantadoras, en el año 2004 grabamos un álbum con el que yo considero es el más grande maestro en la música en mi vida, que llamaba Pablo Flores Camargo, de Claro, Ciénaga de Oro, Pablito el Flores. autor de piezas antológicas como Los Sabores A del la Porro, cual no se le ha dado Aventurera. el reconocimiento como debe ser. De acuerdo. Mm. De acuerdo, porque ese álbum lo titulamos El poeta del Valle del Sinú. Y yo creo que Pablo Flores es la mezcla perfecta entre un músico brillante y un escritor, un poeta de altísima factura. Y, y él en su música une esas dos virtudes, esas dos características. Y yo creo que para mí es uno de los más grandes, por no decir para De los mí personalmente, juglares el más grande menos compositor del siglo. reconocidos en Colombia, desafortunadamente, y eso es una muy mala costumbre que tenemos. No tenemos memoria. De Muchas veces acuerdo. no tenemos memoria aquí en nuestro país. Leonardo, pero bueno, te saltaste un paso muy importante, pero me gustaría saber quién en tu vida familiar te orientó o escuchaba música o tú naciste tocado por esta bendición de Dios de la música. O sea, tu papá, tu Bueno, mamá, tus yo tíos, creo, abuelos, yo- alguno de ellos te influenció sin quererlo, pero te influenció a que te enamoraras de la música. en mi círculo familiar cercano, éramos una familia enorme, éramos 14 hermanos y las hermanas mayores que acompañaron a mi madre, porque ella enviudó muy joven, como en esa labor de crianza de los hijos menores, mis hermanas mayores cantaban muy bien. Siempre las recordaba en reuniones familiares cantando, entonces hacían un dueto improvisado y había cierto repertorio que ya todos conocíamos y que se lo pedíamos porque sabíamos que eran sus canciones más representativas y todo. Pero hubo algo que me llamó la atención. eh, Mi madre murió hace 14, 16 años, no recuerdo bien en este momento. Y cuando ella murió, empecé a investigar mi genealogía, cómo habían sido mis ancestros, y empecé a visitar el pueblo donde ella había nacido, empecé a visitar el pueblo donde nació mi padre,
Y cuando fui al pueblo de ella, empecé a preguntar por cuál era el recuerdo que más tenían de mi madre. ¿A qué pueblo era el de tu Todos me mamá? Sí, eran también mis recuerdos de mi infancia, pero claro, No, como qué pueblo eran de tus padres? ¿Dónde el de nacieron ellos? mi madre nació en un pueblo de Risaralda que se llama Guática, Guática Risaralda. Queda muy Guática, cerca de Risaralda. Belén de Umbría, Anserma Caldas. Y mi padre nació en Aguadas Caldas, que es más cerca a Antioquia, más a La Pintada, a todos estos pueblos donde comenzó la colonización antioqueña en Caldas, empezó por Aguadas, que es famosa por el sombrero guadeño, el sombrero hecho en Wow. palma de Iraca. Ese es el que normalmente uno blanco con una cinta negra. Exactamente. Allá todas las artesanas tejen sus sombreros, que es como el representativo de esa región. Bien, mi madre, entonces una de las cosas que me llamó más la atención era que cuando le preguntaba a los compañeros de su generación, a personas que en este momento tenían 80, 90 años, qué es lo que más recordaban de mi madre, y siempre me decían que la recordaban cantando, la recordaban Entonces ya sabemos parte de... de esa influencia. Y claro, durante mi infancia mi madre era muy fervorosa religiosa, y entonces iba a la misa y siempre hacía parte de los coros de la misa y yo siempre la recuerdo, pero siempre la sentía como en una posición musical más devota, no una cuestión de que hubiera habido una reunión y que ella cantara, no era tan social mi madre. En cambio, como lo recordaban casi todos en su adolescencia y en su juventud temprana, creo que estaba eso. Y bueno, y en esa investigación también me encontré con un tío que tocaba la armónica y bueno, así Bueno, cosas como muy aisladas ahí, realmente. ahí se comenzó a tejer el árbol musical de Leonardo Gómez. Bueno, Leo, hiciste una fusión muy hermosa, muy ancestral, cosa que nos hace mucha falta de todas maneras con esta degradación de la música que hemos visto. Y no solamente gracias al reggaetón, porque de todas maneras en el vallenato ha pasado, en el merengue ha pasado, en la salsa ha pasado, en muchos aires musicales nacionales e internacionales. Pero tú has hecho como especie de una restauración de la música colombiana, como muchos músicos colombianos la han hecho. Cuando tú te reúnes con estas cantadoras, porque el día que yo le dije ¿cómo es que se llama? La maestra de Talaigua, que recorrió el mundo, eh, ¿Totó la momposina? Otola Momposina, me metió un regaño cuando le dice cantadora, me metió un regaño en plena entrevista. Y yo soy, ¿dónde nací yo? Vamos a decir, yo no soy española, yo soy colombiana, soy cantadora. Tremenda vaciada me metió, pero tiene toda la razón. ¿Por qué nos Bueno, malacostumbramos a cantadora? ujú. Cantadora. Soy colombiana. Bueno, ahí yo tengo una posición distanciada Te de esto. cuento la anécdota porque ella me cocoteó. No, yo lo sé, y yo sé que en la costa están las 2 corrientes. De hecho, el primer álbum de Alekuma se llama Alekuma Cantaoras, sin D. Y yo tengo un argumento que me parece válido, y es que todas las personas que han estudiado la lengua palenquera como tal, filólogos, así como eh, Nina Friedman, Rosselli, todos los que han hecho un trabajo lingüístico investigativo sobre la lengua palenquera, cuando ellos transcriben los diálogos, las conversaciones de manera fonética estricta, de cómo pronuncian cómo se dice en lengua palenquera, la transcripción literal es cantaora. Sí, o sea, Entonces, cuando me preguntan, no, es esa es que la tú lo dices posición como de lo ella dicen y los yo andaluces. no le iba a corregir. Ah, no, claro, sí, es muy difícil. Jamás. Sí, sí, pero si tenemos esa fuente de Claro, personas que han eso, a mí una vez me preguntaron y dije, no, pero es que yo no lo digo ni en lengua andaluza ni en nada, yo lo digo en palenquero. claro. Y es una posición que creo que a veces
por ver las cosas desde la distancia, un poco subvalorando lo que No, tenemos nosotros. y Nosotros para tenemos decir que es una de las que ha pocas sido, lenguas. es una mujer que ha sido más reconocida a nivel internacional, que ahora que se enfermó, como siempre venimos con los Ujú. homenajes con olor a formol, eh, aunque se le han hecho muchos homenajes a ella en vida, sobre todo aquí en Barranquilla. Ahora que se enfermó, que se retiró porque tuvo ciertas situaciones de salud, se le hicieron los reconocimientos, pero ya ella, entre comillas, no se pertenece como tal, sí los entiende, sí los ve, como pasó con Petrona Martínez, Mm, ganadora de un Grammy, pero ya enfermita Petrona y todo eso. Es que nuestro país tiene muy mala memoria cultural, estimado Leonardo. Bueno, Leo, sí, pero se nos da- también sí, o sea, yo sé que los reconocimientos a Totó debieron haber sido más, los reconocimientos a hace Petrona años, debieron haber sido más, hace pero años. también debajo de ellas 2 hay unas grandes cantadoras que pasaron Claro, absolutamente en el anonimato. Eustiquia Amaranto, Telvina Maldonado, Eulalia González, Santos Valencia. el combo de los Cáceres, Ajá, una línea ancestral impresionante. de acuerdo. Aquí tú lo ves en la Noche del Río y anualmente en el carnaval predio del Carnaval de Barranquilla hay una familia Cáceres tocando música ancestral de Mm, Bolívar. importantísimo. Espectacular. Bueno, Leo, ¿qué tiene de nuevo Alecumá? Y explícanos qué es Alecumá. Bueno, Alécuma, es un camaleón que ha ido itinerando por los años y por la vida, cambiando de colores, cambiando de matices, cambiando de sonoridades. Alecumá empezó como este proyecto que reunía a las 2 cantadoras, pero después hicimos este trabajo al lado de Pablo Flores, de porros, fandangos, cumbias sinuanas, paseos sinuanos. Después de eso, Alecuma fue la base musical de una obra de teatro en homenaje a la bailaora María Varilla. Esa obra fue la obra que estrenó el Festival Iberoamericano de Teatro de 2012, o sea, ya hace 12 años. Fue la obra ganadora de un premio Fanny Bogotá, de Mickey Bogotá. en Bogotá. Y la base musical era Alecuma y fue. Perdóname, Leonardo, ¿estaba viva Fanny? No, 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 ya en ese momento Fanny había muerto. no había Sí, muerto. sí, sí. De hecho, la convocatoria fue que a raíz de la muerte de Fanny Mickey crearon un premio que llamaba Premio de Dramaturgia Fanny Mickey. Y ese año estaba la modalidad se llamaba teatro musical, escribir teatro musical. Y yo decía, yo no soy escritor, pero sí soy músico y sé cómo expresarme a través de canciones. Entonces voy a escribir una gran canción de 1 hora y media en la que a través de música cuente la historia de María Varilla. Pero además de eso, me ayudé de las composiciones de Pablo Flores. Entonces, en esa canción era imprescindible, mejor dicho, una obra que sería imposible reescribir y obviamente imposible mejorar, que se llama La muerte de María Varilla. Yo no he escuchado una canción que describa de una manera tan poética la belleza de la danza de María Varilla. Eso que dice, la luna eclipsó su velo en un remolino de notas, de velas pringao el suelo. Ay, se me fue la última parte del verso. Eh, toda esa poética de Pablo Flores obviamente está en esa obra de teatro. Yo compuse la mayoría de las canciones y la dramaturgia, y el soporte musical fue de Alecumá. En el año 2014 empecé me vine a vivir a Europa, a Bruselas, y ahí conocí a un guitarrista que en ese momento tenía 70 años, que se llama Dizzy Manjeku, una leyenda viviente de la música de la guitarra africana, congolés él. Y formamos un proyecto juntos que llamaba De Palenque a Matongué. Matongué es el barrio congolés de Bruselas.
y Palenque no hay necesidad de contar qué es. Y entonces hablamos de esa importancia de la presencia de la música africana en el Caribe colombiano y creamos este proyecto que estuvo girando durante varios años en Europa. Éramos 11, 5 músicos africanos, 6 músicos colombianos, hasta que llegó la pandemia y nos jodió el caminado y en ese momento se detuvo todo, se detuvieron todas las giras, se detuvo todas las cosas. Y a raíz de eso, yo, a raíz de la pandemia, dije, bueno, ¿qué es lo que yo sé hacer? Yo sé hacer música colombiana. Y en ese momento me buscaron unos productores y DJs de música electrónica para que les hiciera voces para sus canciones, para sus beats electrónicos. Y yo le dije, yo te puedo componer un beat, yo te puedo hacer una canción, yo puedo recrear una canción tradicional colombiana, pero yo lo único que te pido es que me des libertad para que la interpretación sea exactamente igual a la manera como, o por lo menos acercándonos mucho, a la manera como las cantadoras tradicionales interpretan sus bullerengues, sus bailes cantados, sus gaitas, y aceptaron esa propuesta. Y a raíz de eso, a raíz de la interpretación de una canción que se llama Morenita, que es una tambora golpeada, la canción fue un éxito en el primer verano. Yo recuerdo un artículo de prensa acá en España que decía, una canción para la pospandemia se llamaba, le decía el titular de la prensa, porque fue la primera canción éxito en verano acá en España después pues, de esta tragedia que vivimos todos y de este encierro. A raíz de eso, descubrí que las cosas no iban a ser iguales, que después de venir yo de tocar con un grupo de 11 personas, de músicos en vivo, iba a ser muy complicado que ahora los escenarios aceptaran grandes formatos, que giraran, que aceptaran que una gira de un grupo grande. Y a partir de eso empezamos a trabajar más el formato electrónico, el formato DJ, y se convirtió como en una readaptación. El camaleón cambió de nuevo de color y creo que nos adaptamos un poco para, para bien, creo, de la difusión de la música tradicional colombiana. Creo que hay ciertas cosas que vale la pena entender que generan ante todo un reconocimiento a nivel mundial de un repertorio, de una tradición, y creo que independiente de si el soporte, si el vestido es diferente, los cantos tradicionales, los bailes cantados están ahí. Leo, nos queda un minuto nuevo. Muy ¿Qué es bien. lo más reciente? Lo más reciente es el lanzamiento de La Verdolaga que se hizo el viernes pasado. La Verdolaga en colaboración con el DJ Simón Fava e Iván Bach. Y este viernes, perdón. Y muy pronto saldrá el álbum Puro Tambó, se llama. Y es un álbum completo de Alecuma Cantaoras con 11 canciones del repertorio del Caribe colombiano, acompañadas por solo tambor, por uno de los más grandes tamboleros que hay, nacido en Barahona, se llama Abelardo Jiménez Morales. ¿Barahona? Sí, ¿Barahona o Baranoa? Baranoa, perdona, Baranoa se me Atlántico. cruzó. Sí, disculpen el lapsus. Regálanos tus redes Lo sociales, dudé por antes favor, de Leo. decirlo y la embarré. Por eso me extrañó. Eh, Sí, sí, sí. regálanos tus redes sociales o las de Alecuma, no sé cuáles tienes. Bien, entonces, en la parte electrónica estamos en Instagram como Alecuma DJ, o sea, Alecuma DJ, mejor. Y para el proyecto folclórico estamos como Alecuma Cantaoras sin D, o sea, cantadora palenquera, no Pero el cantadora Alecuma es Alekuma. K, importante aclaración, con K, escrita con K. Alecuma con K, Leo, cantaoras sin D. muchas gracias, muchos éxitos y esta es tu casa, ya tú sabes. Muy bien, hermano. Muchas gracias, Alex. Seguimos en contacto. Señoras y señores, talento puro, Leonardo Gómez, Alecuma, rescata lo nuestro, tal como deberíamos hacerlo siempre aquí y solamente lo hace Magazine Espectacular.